Agradecer primero a la Dirección General de Patrimonio la invitación, en especial a Cristina Escudero y a Javier Quintana, que han sido las personas que hace ya un año me posibilitaron el poder llevar a cabo el estudio de esta parcela poco conocida del patrimonio cultural salmantino. También agradecer a la Universidad de Salamanca, a la que vuelvo después de 10 años. Creo que estuve aquí becado por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León para hacer uno de los máster que entonces funcionaban aquí. Entonces es una doble alegría, ¿no? Bueno, el proyecto, que es lo que comentaba ahora Cristina Escudero, del estudio de las pinturas murales de la frontera salmantina, nace dentro de un proyecto de ámbito europeo, el proyecto PATCOM, donde simplemente, como ya se comenzó esta mañana, tampoco me voy a entretener en ello, pero una de las patas de ese proyecto fue precisamente el estudio de las pinturas murales de la Edad Moderna. Dentro de ese epígrafe se enclavó este trabajo que hemos llevado a cabo pues, durante este año corriente, que tendrá una prolongación en fechas próximas y bueno, pues cuyos resultados se podrán ver ya. Yo no sabía que ya estaba, pero que se podrán, si no ver ya en los próximos días, a través de un interactivo y a través de un PDF que se colgará del trabajo de manera general, ¿no? Lo primero de todo sería quizá plantear el territorio, que no os es ajeno a ninguno de los que estáis aquí. Un territorio en el que aparece trufado de pequeñas localidades, en la que los afloramientos graníticos cobran una especial importancia, sobre todo porque ese mismo material fue con el que se construyeron buena parte de los templos en los que se cobijan estas pinturas murales. Un paisaje común, digo en el prólogo del libro, que aunque de manera administrativa estamos separados, este paisaje común se repite en Salamanca, se repite en Zamora y desde luego se repite en Portugal. Un paisaje que cuando uno pasea por aquí desde luego es verdaderamente evocador, es un placer. Cuando llega a las poblaciones y se encuentra con la verdadera realidad, pues a veces se le cae un poco el alma a los pies, porque son poblaciones, como hablaba esta mañana el director general, muchas veces casi vacías o en vías de vaciarse, en las que el componente natural es especialmente importante y en las que la parte que nos separa geográficamente, esas arribes, pues tuvieron una importancia verdaderamente capital. A la hora de emprender el trabajo, las localidades que se visitaron fueron las que tenéis punteadas. Las que aparecen en color rojo son las que finalmente se plasmaron en la publicación. Las que aparecen en color gris fue que o llegamos tarde, es decir, que ya no había pinturas, o que nos encontramos con pinturas cronológicamente posteriores, o bien que no se pudieron estudiar al estar situadas detrás de retablos o bajo capas y capas de encalado, pero en las que había testimonios de que verdaderamente existían pinturas. Bueno, aquí tenéis un poquito la lista de esas localidades que seguro que os resultarán conocidas todas o prácticamente todas. Y desde luego no partíamos desde cero. Había habido un trabajo previo del año 2012 llevado a cabo por Ana González, que está por aquí, y por Raquel del Cura, y había un conocimiento por parte de la Dirección General de Patrimonio y por parte también de las distintas delegaciones diocesanas de patrimonio de una serie de pueblos con pinturas murales que bueno, pues tenían cierta relación unas con otras. Esto no quiere decir que todas estuviesen hechas o realizadas por los mismos pintores, pero que tenían unas características comunes. Unas características que gracias a los trabajos que estaban llevando a cabo los compañeros portugueses, pues veíamos que podían perfectamente combinarse y agruparse dentro de un foco pictórico de relativo interés. Evidentemente no estamos hablando aquí de Gallego, no estamos hablando de Juan de Borgoña,
de Pedro Berruguete o de los Degli, pero eran pinturas que tenían su cierto interés, pese a que, como decía ahora mismo el profesor Serrao, dentro de ese tono un tanto popular, pero que guardaban un interés verdaderamente importante. Cuando unimos los dos mapas, desde luego vemos que trazando una circunferencia agrupamos las localidades zamoranas, correspondiente fundamentalmente a la parte de Sayago. Ahora mismo estamos estudiando otra parte que se añadiría a Sayago como prolongación, la parte del noroeste salmantino y una pequeña parte que yo no sé si coincide exactamente, esto sería muy interesante verlo, si coincide con la parte en la que en Portugal hay más profusión de este tipo de pinturas. Y si trazamos una línea vertical y una línea horizontal desde la localidad situada más al norte, que sería Villardiegua de la Ribera, hasta la localidad situada más al sur, que es Cipérez, y de este a oeste, desde Aldea Dávila de la Ribera o Saucelle hasta Almenara de Tormes, pues esto no es un engaño, lo podéis hacer por Google Maps. Son 100 kilómetros de norte a sur, 100 kilómetros de este a oeste. Quiero decir, es un radio de acción relativamente asequible para la época y con esto, insisto, no estoy diciendo, porque luego lo veremos, que todas las pinturas se llevaron a cabo por unos mismos pintores, pero sí que hay conjuntos en los que se aprecian concomitancias, en los que se aprecian relaciones verdaderamente relevantes, ¿no? El territorio está seguido de la arquitectura y la arquitectura, desde luego, tiene unas características comunes. Todos los edificios, o prácticamente todos los edificios a los que vamos, algunos de ellos les vamos a visitar mañana, obedecen a un mismo plan, un plan de pequeñas iglesias de carácter local, núcleos de pequeña entidad, iglesias de planta longitudinal con cabecera destacada, cabecera cuadrangular destacada en altura y a veces en anchura, con espadaña a los pies más o menos potente y que, bueno, en distintos momentos a lo largo de su historia fueron agregando espacios anexos. La excepción que confirma la regla también existe en San Pelayo de la Guareña, porque es un punto, tenemos como punto de partida una iglesia románica. Villaseco de los Reyes, que la vamos a ver mañana, a mí es una de las iglesias que más me impresiona, porque es una, bueno, ermita, es una ermita absolutamente terrible por el tamaño, maravillosa en cuanto a sus pinturas murales. Excedería desde luego en tamaño las que vamos a ver, y Valderrodrigo, en la diócesis de Ciudad Rodrigo, porque tiene una planta cruciforme. Pero esto nos engaña, porque los brazos del crucero se añadieron en época posterior. Por lo tanto, encajaría dentro de los postulados que marcábamos con anterioridad. Y el objeto de estudio. El objeto de estudio ya lo hemos ido viendo. El objeto de estudio es esas iglesias encaladas aún hoy, por suerte, iglesias que están en vías de desencalarse y por suerte las detenemos a tiempo, iglesias que ya han sido desolladas, como la de la izquierda, o iglesias en las que efectivamente tenemos noticia de que había pintura mural porque a donde no llegó la piqueta o a donde la tarima estaba más alta en un momento dado, pues se conservan testimonios de esas bandas decorativas que encontramos tanto en Zamora como en Salamanca como en Portugal. Voy a hacer un pequeño repaso por algunas de las iglesias más interesantes de este conjunto que hemos estudiado. No las podíamos ver todas por razones de tiempo, pero empezamos por Berganciano, la iglesia de San Miguel Arcángel, donde aparentemente no habría pintura mural, pero que en una intervención, me parece que bastante pionera para su época, se tuvo la delicadeza de adelantar el retablo unos 60 centímetros para poder contemplar lo que había detrás. Y lo que había detrás, lo que tenemos dibujado, es lo que aún se puede leer. Lo que tenemos en blanco alrededor son los puntos que aún permanecen encalados, pero que nos encontramos con un basamento habitual en esta zona de arcos en los que una especie de columnas torsas generan una suerte de hornacinas. Normalmente estas hornacinas aparecían en blanco, pero aquí curiosamente esta está habitada por una Santa Águeda. O, tras el retablo, malamente, como pudimos hacer las fotografías, grandes escenas de gran formato en las que aparecen pues, un San Antón, una escena de la imposición de la casulla San Ildefonso. Normalmente son temáticas relativamente repetitivas. Voy a ir desgranando un poco las características, por eso no lo he querido hacer al principio. O Carrascal de Belámbrez, quizás el conjunto que descolla por encima del resto,
por la cantidad de pintura mural que se ha conservado. Aquí se extiende hacia toda la capilla mayor, el testero y los muros laterales. Este sería el testero, donde se ve una de las características principales, y es la aparición de retablos fingidos que se articulaban en cuerpos y calles a través de pilastras con motivos a candelieri, bandas con elementos fitomorfos, y que además llegaba al punto de ese fingimiento de generar una especie de guardapolvo, como lo hacían los retablos del siglo XIV o del siglo XV, pero aquí estamos en una cronología bastante posterior. Estos los estamos situando siempre hacia el primer cuarto del siglo XVI. Escenas que tienen pues esta calidad, una imagen de la presentación en el templo, y los muros laterales, en las que el color queda reducido a pequeños reductos y que se articula a través de grisallas, donde se sigue adentrando en motivos de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen, y sobre todo escenas de carácter hagiográfico, como este Santiago en la batalla de Clavijo o este San Martín partiendo la capa con el mendigo. Y en el lado contrario, para mí mucho más interesante, más allá de que se trate de un ciclo de la Pasión, y de nuevo aparecen esos arcos en la parte inferior, es porque se combinan dos técnicas pictóricas como es la propia pintura mural con el esgrafiado. El esgrafiado, en la parte superior, aparecen dos escenas, una de ellas la crucifixión, a la derecha de esta un llanto sobre Cristo muerto, en el que el esgrafiado se dedica a la escena principal, pero también a las bandas que se colocan en los laterales, a esas bandas separadoras de motivos vegetales, donde puntualmente se introduce una pequeña nota de color. En el Manzano, una iglesia absolutamente desollada, de la que cuando rastreamos los basamentos se ve que tuvo pinturas murales. A los pies, en una pequeña hornacina, en un arcosolio, aparece un conjunto mural muy interesante, complejo iconográficamente, en el que en los laterales, en las enjutas de esos arcos, aparece una anunciación. En el centro del arco, en el arco interior, aparecen lo que en primera instancia pensamos que eran unos reyes magos, pero luego pensamos que no podían serlo, sobre todo porque nos faltaba Baltasar, y en esta época ya aparecía como un rey de color. En este caso son reyes postrándose ante la Virgen, con una representación también de religiosos, que esos círculos que se disponen a lo largo de la Virgen no es sino la representación prácticamente ya borrada de un Vía Crucis, con escenas de la crucifixión en este lado y un camino del Calvario en este otro, con esa especie de contario que rodea cada uno de los círculos, y que además tenía la belleza de incorporar una inscripción parcialmente perdida, que dice algo así como: «Es aquel que paristes, por quien gracia nos fue dada, si bien merecistes», aludiendo a la Virgen. Buscamos esta inscripción en el Cancionero General, en algunas repertorios de la época, pero más allá de pensar que puede ser o que puede tener ese carácter casi de villancico, no logramos dar con la fuente original de este texto, que podría ser simplemente una tradición popular que fue plasmada en el muro. En Iruelos se tuvo la delicadeza de que cuando ya se estaba picando la iglesia, pues se paró aquí, pero seguramente a los laterales hubo más pintura. Pero si me detengo en esta iglesia, no es porque repita el modelo que estamos viendo, sino por algo especialmente interesante, que nos sirve de parangón para lo que hablará esta tarde Ana, me imagino, que es en esta escena de la coronación, asunción de la Virgen. Veis algunos de las escenas. En ese dosel que aparece en la parte inferior, la parte de abajo es una pintura de Muga de Fernandiel, Nuestra Señora de Fernandiel en Muga de Sayago, en el que el dosel es exactamente el mismo. Y además, ese motivo que cuando hicisteis el trabajo llamasteis de cerradura o de boca llave, pues también se repite en Iruelos. Pero es que además, para mí, hay una relación también de esos pintores que copiaban o que imitaban modelos. Este es el Ángel de Iruelos, este es el Ángel de Muga, y claro, desde un punto de vista más popular, obviamente, aquí con una técnica mucho más depurada y mucho más afinada, pero hay relación, ¿no? Esas mangas abullonadas que utiliza el ángel, pues aparecen aquí también, o ese plegado del remate del manto, pues también aparece aquí, ¿no? En la vídola, aparte del testero, las pinturas debieron extenderse también hacia los muros laterales, parcialmente perdidos,
Pero aquí quiero que os fijéis no en esa repetición del modelo que estamos viendo, donde además en todas estas pinturas hay un interés perspectívico importante, ¿no? Fijaos en ese suelo de losetas que fuga hacia el fondo, normalmente esta caja central. Siempre aparecía una escena dispuesta en perspectiva gracias a esas losetas, con un paño, unos ángeles volanderos, que entiendo que a modo de trampantojo estaría pensado para colocar una imagen mariana delante. Pero a lo que quiero que nos detengamos es en esto. Es que aquí que hay un departamento de arte y de bellas artes, pues es que esto es un estudio de dibujo, un maniquí, ¿no? Fijaos, la carita, las manitas, los brazos, es que son círculos que se superponen y este señor sabía dibujar, desde luego. La pena es que pues, lo que había por encima, el color, pues se ha ido borrando, ¿no? Pero realmente es un estudio de dibujo maravilloso. Obviamente, trabajaban talleres, no el maestro, entiendo, o el más avezado haría determinadas escenas, los menos avezados harían otras. Y en este retablo fingido se aprecia muy bien. Fijaos, la imagen de este San Juan Bautista, esta cara a mí me parece sensacional, y frente a ella colocamos a esta escena o esta parte de una escena de la huida a Egipto en la que el niño pues parece que se va a desencajar, pobrecito. Esa cabeza que ha girado 360, 280 grados, pues compositivamente presenta bastantes problemas. Pero esto está en un mismo retablo y en un cuerpo inferior y en un cuerpo superior. Es decir, también nos da idea de que no trabajaba un único pintor en esa escena, ¿no? Un maestro, varios aprendices, en fin, como sea, ¿no? Y sobre todo, esta pintura, no sé si se ve muy bien, la traía sobre todo porque es una fotografía tomada con luz rasante, en la que se ve muy bien que sobre estos muros de granito la preparación era muy fina, era de apenas 4 milímetros, y que da la sensación a veces que esa propia preparación se extendía con las manos, porque aquí se aprecian perfectamente las pasadas de los dedos arriba y abajo para rellenar todas las oquedades que tenía el muro. En Picones, Picones es una finca particular en la que la iglesia aún es parroquial, una iglesia bastante desfigurada ya, pero cuyo testero aparece completamente lleno de este característico retablo al que ya hemos visto pues, varios ejemplos, ¿no? Y lo traigo porque quiero incidir en el mismo aspecto. Aparentemente, cuando uno lo ve, da cierta imagen de homogeneidad, sobre todo porque hay una gama cromática que estamos viendo de esos colores terrosos, de esos colores ocres, amarillentos, con alguna pequeña tonalidad azulada o verdosa, pero de manera muy puntual. Es decir, que hay una gama cromática bastante común en todo el conjunto. Pero, claro, el Calvario, que era la escena principal, tiene un perfecto estudio anatómico y, pues la resurrección, pues los abdominales de este Cristo resucitado, pues poco tienen que ver con este, o el rostro de este Cristo, a mí me parece magnífico, pues poco tiene que ver con este, ¿no? Es obvio que había diferentes manos a la hora de intervenir sobre estos conjuntos. Llamo la atención también sobre este tipo de cenefas con motivos fitomorfos que se enrollan y que aparecen recurrentemente en todos los conjuntos. Podría ser algo de la época, ¿no? Algo estilístico, si queremos, pero parece que hay una continuidad en todos estos conjuntos y una repetición. Esta la vamos a ver mañana, o sea que tampoco me detendré especialmente. San Pelayo de la Guareña es una iglesia maravillosa en su conjunto, pero también por las pinturas murales que se escapan un tanto de lo que vamos a ver, de lo que estamos viendo en estos conjuntos. Fijaos que el tipo de retablo es un retablo diferente. Puede llevar a equívoco que aquí se utilicen arcos conopiales, en lugar de esa compartimentación de calles y cuerpos tradicional que hemos visto con anterioridad. Pero bueno, estamos en Salamanca, las fachadas de la catedral que tenemos aquí al lado, entre 1513 y 1520 y tantos, se estaban construyendo también con arcos conopiales. Por lo tanto, aquí que estamos en un entorno relativamente rural, la adopción de esos modelos obviamente nos puede llevar quizá al segundo cuarto del siglo XVI, pero siempre moviéndonos en esa horquilla de los 30 o 40 primeros años de la centuria. Además, las columnas con unos pseudocapiteles, pues los fustes aparecen decorados con una especie de pedrería, una cosa muy extraña.
Y es una de las pocas escenas o pocos conjuntos en el que el aparato heráldico tiene cierta importancia. Un barco con una G y una O. Cuando lo vimos no caímos, cuando se empezó a hacer el estudio en profundidad nos dimos cuenta que la G y la O tradicionalmente, bueno, cuando uno lee paleografía es un Gonzalo, normalmente, o un Gregorio, normalmente, y esta nave pues era el apellido del barco, como veremos a continuación, ahora os explicaré. Y en el costado de este muro aparece una representación de Nuestra Señora de la Peña de Francia, esta Virgen que se venera en el santuario dominico del Cabaco, y de nuevo ese monograma o ese anagrama de la G y la O que aparece en distintos momentos. Por lo tanto, quizás estemos hablando de un patrono o de un mecenas del que cuando inspeccionamos la iglesia, pues aparece aquí. Aquí yace el reverendo señor Gonzalo del Barco, beneficiado de esta iglesia, es decir, que no solo se costeó gracias a él la recomposición de parte de la iglesia, sino que seguramente fue el que patrocinó la hechura de estas pinturas. Están bastante deterioradas, pero aún son reconocibles algunas escenas. Esto lo traigo solo como algo anecdótico. ¿Qué pasaba a veces? Por suerte no siempre se picaron. A veces la conservación también vino motivada por el repinte. Claro, el repinte encima de. Entonces, la escena está. Os prometo que bajo estos desconchones aparece o subyace el original. Por suerte no se repicó, sino que simplemente se aplicó una pequeña capa de cal, una finísima capa de cal, y sobre ella se pintó, pero estas escenas están. Y desde luego tuvo la delicadeza de firmarlo. En Villargordo asistimos a algo completamente distinto. Si conocéis las pinturas del entorno del Alto de Campoo, del que llaman el maestro de San Felices, por ejemplo, ese entorno, llenan el testero de escenas que no conforman exactamente un retablo, sino que lo que hacen es cuajar el retablo por completo, y aquí, que era un arco apuntado de gran tamaño, encajar ahí un retablo fingido era complicado, de manera que compartimentando la base de pequeñas escenas se solventaba. Las escenas de arriba, pues dedicadas a los evangelistas, otras escenas como esta anunciación en espacios de mayor tamaño, y detrás del retablo pues adivinamos seguramente una escena de una asunción o de una coronación. En los laterales también había escenas aún parcialmente encaladas. Antes hablábamos de una Santa Águeda, una Santa Lucía, aquí no sabemos por qué se picó la bandeja justamente, algo llevaba, no sabemos el qué, y un San Juan Bautista, otras escenas que no son reconocibles, y me interesa especialmente, antes hablaba el profesor Serrao de la importancia de las inscripciones. Pocos conjuntos salmantinos conservan inscripciones. No sé qué es mejor, si que las conserven o que no, porque aquí nos plantea un verdadero problema. Leemos un Paulo Pinto y un Baltasar Martín. No sabemos si son los mecenas, si son los pintores. Desde luego estos nombres no se repiten en el compendio que vamos conociendo de nombres. Además aquí coincide, no tiene nada que ver, este es un San Pablo y aquí coincide Pablo, lo que nos llevó un poco a equívoco, ¿no? Pero claro, este Paulo Pinto, no vemos la parte de arriba, no sabemos si es Paulo Pinto o Paulo Pintó, y el acento, la tilde, variaría la cosa, ¿no? Villarmuerto, casi vamos acabando, esto creo que lo vamos a ver mañana. Veis, aquí sí que se repite ese conjunto del retablo que ya conocemos. En fin, la sensibilidad a veces del cuidado de estas pinturas, pues bueno, hizo clavar aquí al crucificado, que no costaría nada haberlo trasladarlo a posteriori hacia un punto menos invasivo. Pero lo traigo por algo que no hemos visto en el resto de conjuntos. No la iconografía, que es una iconografía curiosa, San Cipriano, sino que en todos estos retablos, compuestos normalmente de 6 escenas, más el banco dedicado a santas, santos y evangelistas, tenía importancia mayoritaria las escenas cristológicas o marianas, obviamente. En este caso no. En este caso se reparten de igual a igual. El cuerpo superior es un ciclo de la pasión, con el camino al Calvario, la crucifixión y el llanto sobre el Cristo muerto, pero las 3 escenas del cuerpo inferior relatan la vida de San Cipriano, además un santo bastante poco conocido. De ahí que nos chocase que ese reparto bastante equilibrado entre las escenas, y sobre todo que en todos los retablos anteriores hemos visto cómo la calle central del cuerpo superior destacaba en altura.
Aquí no, aquí todas las calles se disponen a una misma altura y están rodeadas por ese guardapolvo del que ya hemos hablado con anterioridad. Bueno, esta escena macabra, que a alguno le gustará, en la que San Cipriano es decapitado. Y en las escenas laterales, antes, en las primeras intervenciones, habló de esos santos apotropaicos o protectores que prácticamente se repiten en todas las localidades. San Sebastián, San Antón, algunas de las santas, Santa Lucía, Santa Bárbara, santos y santas de amplia devoción que tuvieron su reflejo prácticamente en todas las iglesias de este entorno. Aquí se repite en una escena lateral, parece que corría toda la inscripción, la capilla mayor, la conservamos solo de manera parcial, aquí tenemos otros dos nombres, un Bartolomé, aparece abreviado, Bartomé, con una raya de abreviación, y un Francisco Fraire. No podemos decir mucho más. Esto es único en este conjunto, y es que en el lateral de la iglesia, en la nave, porque conservamos muy poquitas pinturas en el entorno de la nave, aparecía pues casi una pequeña pala de altar, un pequeño retablito, en el que una única escena, dividida en dos por dos grandes personajes, aparecía a su vez protegida con un pseudo guardapolvo, donde de nuevo aparece esa misma grafía, ese mismo texto que recorría buena parte de estas escenas. Aquí leemos un Francisco Sánchez, es decir, tenemos ya un pequeño grupo de nombres que, por desgracia, no hemos encontrado el refrendo documental, porque los libros de fábrica consultados no nos hablan de estos momentos, son bastante posteriores, ¿no? La iconografía en este caso es muy interesante, es lo que se llama un trono de gracia, una trinidad en la que el Dios Padre aparece sujetando al Cristo crucificado y entre ellos se dispone la paloma del Espíritu Santo, un trono de gracia. Y creo que con esto casi termino. Villaseco de los Reyes lo vamos a ver mañana, esta gran ermita rodeada por esos característicos pórticos, donde las pinturas se extienden desde el Arco de Gloria. Aquí además con una grafía que, bueno, teníamos como hipótesis que es una grafía todavía bastante gotizante, pero que narra los usos y costumbres de esta ermita y de cómo se donaban unas determinadas cantidades para el oficio divino. Entonces puede que estemos perpetuando una tradición o un texto anterior. Esta cenefa central se repite profusamente en Sayago y la tenemos también en el Arco de Gloria de la iglesia, y algunas escenas ya muy maltratadas. Una Asunción de la Virgen, una escena que es un unicum en este contexto, que es un árbol de Jesé, escena que además la tenemos por aquí representada, esta imagen bellísima de Jesé. O en el interior, tras el retablo mayor, dos escenas pues de carácter bastante popular que narraban también en su parte posterior a través de una inscripción que las pinturas las pagaron los cofrades de la ermita de Nuestra Señora de los Reyes. Se ve el nombre de uno, el resto ya no se ve porque está el tabique, que se llamaba Saúl, esta inscripción. Y en Villaseco de los Reyes tenemos los dos únicos ejemplos, tanto en su iglesia como en su ermita, de pintura al exterior. Pintura, en este caso, la propia Virgen de los Reyes, y en la iglesia dedicada a diversos santos. Bien, con esto acabo. Creo que un poco la importancia de este trabajo ha sido el poder considerar todos estos pueblos como un foco pictórico que nos planteaba la posibilidad o nos planteaba la duda de si tuvo continuidad más allá de estas décadas primeras del siglo XVI. Y como prolongación, en esta ermita del Santo Cristo del Humilladero, en Aldea Dávila de la Ribera, aparece la única bóveda pintada. Una bóveda de cronología ya algo posterior, pero que perpetuaba una tradición que parece que estuvo apegada a todo este entorno rayano, todo ese entorno de Salamanca, Zamora y Portugal, con una serie de padres de la Iglesia, santos como San Francisco, San Antonio, San Pedro, iconografía de los ángeles, el ángel custodio, el ángel portador de los Arma Christi, y una serie de características que creo que
o he tratado al menos de ponerlas de relieve con este pequeño conjunto que hemos mostrado. Y por mi parte creo que no queda mucho más que contar.